Eh, Buenas tardes para todos. Hoy vamos a hablar en unos breves minutos acerca de lo que es el contrato de promesa. En este tipo de contrato se mira como un contrato preparatorio de otro contrato. ¿Sí? En alguna oportunidad la doctrina establecía que la promesa no tenía la naturaleza de ser un contrato, sino lo tocaba o le daba el tratamiento de precontrato. Es decir, solamente se ubicaba en la parte precontractual, ¿sí? Lo que se conoce como el contrato de promesa, en algún momento para la doctrina. Situación que en el momento, ¿sí? Al día de hoy, ha sido superada y se observa la promesa como un contrato independiente, pero preparatorio de otro contrato. Generalmente, la promesa más conocida en el mundo normal, en el mercado, ¿sí? Es la promesa de venta o promesa de compraventa. Pero no quiere decir que sea la única promesa que se admita en el mundo contractual o en el mundo jurídico, ya que pueden existir cualquier tipo de promesa, ¿sí? Dependiendo del tipo de contrato. En otras palabras, pueden haber promesas de todos los contratos. Pueden haber promesas de hipoteca, promesa de mandato, promesa de leasing, promesa de comodato, promesa de underwriting, promesa de factory o cualquier tipo de promesa, siempre y cuando se reúnan los requisitos que exige el legislador para el perfeccionamiento o para la existencia de este contrato. La única promesa, teniendo en cuenta la especialidad de este contrato, que no se admite en el derecho colombiano y sería explicación de otro profesor de otra clase, es la promesa en el derecho de familia. ¿Sí? Un saludo para todos los asistentes, saludos para Berenice Díaz, para Marta Velandia, para Diana Benítez, para Carolina Suárez, ¿sí? Para Adriana Vivas, Constanza López, Marta Velandia, Miguel Ceste, ¿sí? Y Constanza López, buenas tardes otra vez. Entonces les decía que el único contrato en el tema de la promesa que no admite que exista promesa de ese contrato es el matrimonio, teniendo en cuenta la especialidad, ¿sí? Que reviste el contrato de matrimonio para el mundo jurídico. ¿Sí? Y aprovechando el tema, hablando de matrimonio, les extiendo la invitación a que participen en la clase el próximo martes con la profesora Julie acerca de las diferencias entre el contrato de matrimonio y las uniones maritales de hecho. Dicha clase ya se ha publicitado, ya se ha tenido la oportunidad de anunciarse ya en el fanpage de Universidad para la Gente. Pero bien, entonces puede haber promesa de cualquier tipo de contrato, menos del contrato de matrimonio. Ahora, para que exista una promesa, ¿sí? De cualquier contrato, ¿qué es necesario? Entonces, como está hablado, se vio en alguna de las clases de obligaciones que también se han colgado acá en esta página y en el canal de YouTube, eh, es necesario para que el contrato tenga sus efectos obligatorios, vinculantes, que se reúnan los elementos esenciales del contrato. ¿Sí? Ya tuvimos la oportunidad de hablar de qué es un elemento esencial del contrato, como lo define o como lo establece el artículo 1501 de nuestro Código Civil. Entonces, esos elementos esenciales del contrato en el derecho colombiano están contemplados en el artículo 1611 de nuestro Código Civil, que no es una norma original de nuestro Código Civil, sino que fue una norma subrogada. Recuerden esos fenómenos o esa diferencia entre la subrogación de la ley, la abrogación de la ley. ¿Sí? Y la derogación. Derogación, subrogación y abrogación, que son fenómenos que ocurren en modo legislativo, en la ley, perdón, ¿sí? Pues que tienen distintos efectos jurídicos. En este caso, esta norma fue subrogada por el artículo 89 de la ley 153 de 1887, ¿sí? Que no es una norma, repito, original del Código de Bello. Y precisamente, como vamos a pasar a estudiar en estos breves minutos, ha sido una norma muy criticada
por el ordenamiento jurídico respecto a la redacción, respecto a la técnica jurídica que tiene. ¿Sí? El artículo 1611 entonces establece los elementos de existencia o elementos esenciales para perfeccionar el contrato de promesa. Lo primero que hay que ver, y que lo establece la norma, como ustedes pueden revisar el Código Civil, repito, artículo 1611, es el tema de la solemnidad. La norma habla más o menos así: la promesa de celebrar contratos no produce efectos, ¿sí? Es la regla general, salvo que se reúnan los siguientes requisitos. También alguna vez un profesor del externado hacía esa crítica, no recuerdo el nombre ahorita, que la promesa en ese caso, según la redacción de la norma, producía efectos vía excepción, por excepción, pero que la promesa no producía efectos jurídicos de forma directa, ¿sí? Cosa que pues se le hace la crítica en esa clase. Pero bueno, es un tema respecto a la redacción de la norma. El tema es que la promesa, los requisitos de la promesa están en ese 1611. ¿Cuál es el primer requisito? Sin lugar a duda, como lo establece la ley, que la promesa conste por escrito. Entonces, en el derecho civil, la promesa tiene la naturaleza jurídica de ser un contrato solemne, o desde el punto de vista del formalismo jurídico, podríamos decir que es un contrato bajo el formalismo ad substantiam actus o formalismo ad solemnitatem, ya que si no se surte el escrito, si no se cumple con ese requisito, ¿sí? que exige el artículo 1611 de la promesa en el derecho civil o promesa de carácter civil, ¿sí? El contrato es inexistente. Si no se cumple con esa solemnidad, que en materia civil la promesa siempre debe constar por escrito. Ahora, en este punto es importante preguntarnos, bueno, en la promesa civil está totalmente claro, pero ¿qué ocurre con la promesa en el derecho comercial? ¿Sí? Porque en el derecho comercial, en la parte de contratos, no existe una regulación juiciosa, disciplinada de lo que es la promesa. En algún momento se acudió a la remisión que hace el artículo 822 del Código de Comercio, que como lo saben los estudiosos del derecho privado, es la forma, o como lo dice también el doctor Arrula Plaucar en alguno de sus libros, es la brújula, es el eje cardinal de nuestro sistema de derecho privado, ¿sí? Porque lo que no se encuentra respecto a la formación, interpretación, modo de anularse, modo de rescindirse, respecto a las obligaciones y contratos del Código de Comercio, se aplica el derecho privado, el derecho común, el derecho civil, el Código Civil. ¿Sí? Decía alguna vez un profesor en clase, el doctor Henry Alberto Becerra León, que se le recuerda mucho en este espacio y muchas veces citado por clase, por el suscrito, que decía, el que sabe de derecho civil, pues tiene que estudiar derecho civil. Y quien sabe de derecho comercial, pues tiene que estudiar el derecho comercial y aparte del derecho civil, porque ese 822 tiene el efecto de volver esas dos normas un solo cuerpo normativo. Entonces, cuando usted pretenda o cuando usted quiera entender el derecho comercial, no puede olvidar bajo ninguna circunstancia el derecho común, el derecho civil, el derecho que es sabio, ¿sí? Dentro del derecho. Entonces, ese 822, digamos que en algún momento se sostuvo la tesis de que como la promesa no estaba regulada en el Código de Comercio, como nada se decía respecto de la promesa, teníamos una remisión, ese 822 remitía al 1611 del Código Civil. Y la conclusión, en ese caso, era que la promesa en materia comercial y la promesa en materia civil eran contratos de carácter solemne. Es decir, bajo el formalismo jurídico, como lo dijimos hace unos minutos, se entendía como formalismo ad substantiam actus o ad solemnitatem. ¿Qué es eso de formalismo ad substantiam actus y ad solemnitatem? En las clases pasadas, acá en estas memorias que estamos dejando en video, varios docentes, está explicado esa parte del derecho de obligaciones. ¿Sí? Sin embargo,
dicha teoría o dicha postura fue criticada por la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Atendiendo la naturaleza específica, la naturaleza especial del derecho comercial. Los que han estudiado el tema del Código de Comercio, de las obligaciones mercantiles, saben que en esta rama del derecho muy importante opera el denominado principio de la consensualidad de los actos mercantiles, que está contemplado en el caso del Código de Comercio en el artículo 824 del Código, del decreto 410 de 1971, que es nuestro actual Código de Comercio. ¿Sí? Allá está. Los comerciantes podrán expresar su voluntad verbalmente o por medio de cualquier medio inequívoco, salvo que la ley diga otra cosa. Algo así, más o menos, dice la norma. En anteriores clases, también acá en este espacio de U para la gente, también hablábamos sobre el formalismo contractual y recuerden que fue las primeras clases que comenzamos y hablábamos de la doctora Silvana Fortich, colgamos unas diapositivas que están acá en la fanpage, ¿sí? Y hablábamos sobre ese tema, sobre el formalismo contractual. ¿Qué pasa? Que en materia comercial la ley bajo ninguna circunstancia exigió la ley mercantil exigió la solemnidad en la promesa comercial. Y fue uno de los primeros razonamientos de la Corte. En la parte general de contratos y obligaciones, por ningún lado se regula la promesa. Entonces, ¿qué se entenderá? Que aplicará el principio, de la consensualidad en materia mercantil, que ya lo establecimos, ya miramos en qué consistía. Y además, otro razonamiento que hizo la Corte Suprema de Justicia es que el legislador de 1971, nuestro Código de Comercio, sí se preocupó por regular el contrato de promesa. Se encargó de regular la promesa. Lo que pasa es que se estaba buscando donde no era. Se estaba buscando en la parte general del libro de contratos y obligaciones del Código de Comercio, donde existe una normita por ahí que dice la promesa produce obligaciones de hacer, punto. Nada más se dice al respecto. ¿Sí? Pero ahí no iban a encontrar la promesa como está regulada en el Código de Comercio. ¿Dónde está regulada la promesa en el Código de Comercio? Juiciosamente, con todos sus requisitos, con sus elementos esenciales, en el artículo 119 de la misma obra. Y el artículo 119 tiene una ubicación especial y está ubicado en el libro de sociedades, porque fue precisamente la promesa del contrato de sociedad la que quiso regularse por parte de nuestro legislador mercantil. Y si ustedes revisan el artículo 119, cuando trata y explica y exige los elementos esenciales o requisitos de existencia para la promesa de celebrar el contrato, pero de sociedad, el numeral 1, sin lugar a dudas, dice la promesa de celebrar el contrato de sociedad, primero, debe ser por escrito. ¿Y a qué nos lleva, a qué conclusión nos lleva este razonamiento? Respecto a estos temas que hemos hablado, respecto al primer numeral del artículo 1611 que regula los requisitos de la promesa. ¿Cuál es la conclusión de esta primera parte de la charla? Que la promesa en el derecho civil, en el derecho común, es un contrato de carácter solemne, bajo el formalismo ad substantiam actus o ad solemnitatem. En cambio, la promesa en el derecho comercial es un contrato consensual, donde opera bajo el formalismo ad probationem. Es la regla general en el derecho comercial, repito, que la promesa es un contrato de carácter consensual. Para los que no saben qué es un contrato consensual, recordamos que es aquel que se firma con el solo acuerdo de voluntades. Es la regla general, entonces, en el derecho comercial, excepto en un contrato en el derecho comercial, en uno solito. ¿Cuál? El contrato de sociedad, ¿sí? La promesa para el contrato de sociedad escapa a esa regla general de la consensualidad del contrato de promesa en materia mercantil y en ese solo caso, la promesa es un contrato de carácter solemne. ¿Sí? Yo no sé
si exista algún comentario por parte de los participantes. Buenas tardes a todos. Doctor Carlos Lozano, buenas tardes. Un placer tenerlo en este espacio. Ángel Andrés Gaitán Castillo. Yo no me he olvidado de Ángel, compañero de la universidad, pero se le recuerda muchísimo en, en el sitio La Bruja, en la Universidad Libre. Nixon Hernández, buenas tardes. Sergio Rojas, ¿sí? Buenas tardes para todos. BM, buenas tardes. Sí, este nombre sí está. Basofio, Basofio, Basofio Men. Buenas tardes. Eh, bueno, ya entonces explicamos el primer requisito, porque ¿de qué es esta clase hoy? De la promesa de celebrar contratos. ¿Qué es un contrato en todo el sentido de la palabra? Y como contrato, pues la técnica de estudiar los contratos es primero analizar los elementos de existencia de la promesa. Ya analizamos el primero, que es el tema de la solemnidad, que conste por escrito. El segundo requisito de ese 1611 es una norma criticada por la doctrina, ¿sí? Porque primero remite mal, que algo así. Yo no me sé la ley de memoria, no me interesa, pero la norma dice que la promesa contenga los elementos del artículo 1511 para aquellos contratos que no sean declarados ineficaces. Algo así dice la norma. Entonces, lo que pues haría cualquier persona en sentido común sería remitirse al artículo 1511, pero usted va y mira el 1511 y eso tiene que ver con la teoría del error y no tiene que ver nada con los requisitos de existencia de un contrato. Los que en alguna oportunidad, bueno, tengan un código Legis o un código Ledger o la página de la Secretaría del Senado de la Ley, ahí pueden mirar una jurisprudencia que por medio de una interpretación teleológica a la finalidad de la norma, ¿sí? La Corte Suprema de Justicia dice no, ¿sí? Perdón, Constanza López, profe, ¿por qué únicamente la promesa de sociedad es la única que debe constar por escrito, Constanza? Así lo quiso el legislador de 1971, lo establece la ley, ¿sí? Debe tener una razón eso que llaman el espíritu de la ley. Habría que mirar, será una buena investigación, mirar los actos preparatorios de dicha ley, allá en la hemeroteca del Congreso, ¿sí? O qué dijo la comisión redactora del Código de Comercio, ¿ok? Eh, Eso ya pues, podríamos estudiarlo, Constanza, en una clase ya de sociedades, ¿sí? De sociedades. Eso tiene que ver con el derecho de sociedades, con el derecho ya comercial, ya un poco más técnico, ¿sí? Porque el contrato de sociedad generalmente es un contrato solemne, pero es otro tema, artículo 98. Bueno, después dictaremos, es interesante, una clase sobre, digamos, la parte contractual del contrato de sociedad. Poderlo hablar sería muy interesante. Mm, Iba otro, entonces les iba a decir, entonces ustedes revisan ese 1511 y la norma remite a un artículo que nada tiene que ver. Entonces la jurisprudencia, digamos que le arregló la plana, ¿sí? Entonces digo, no debe interpretarse esa remisión al 1511, de estableció la Corte, sino que debe interpretarse esa remisión al artículo 1502 del Código Civil. Ese 1502, como todos lo saben, los que han estudiado más o menos este cuento a nivel contractual, regula o establece los elementos de validez de un contrato o elementos de validez de la obligación. Entonces allá, sin lugar a dudas, se refiere a la capacidad negocial, al objeto lícito, a la causa lícita y al consentimiento libre de vicios. Pero es una norma que sobra. Es una norma que sobra, ¿por qué? Porque para eso está el artículo 1502 del Código Civil. Porque entonces, si fuera así esa técnica legislativa, pues todos los contratos, la compraventa, el mandato, el comodato, la hipoteca o los contratos que son nominados, pues entonces tendrán que repetir, debe reunir los elementos del artículo 1502, debe reunirlos, no, ¿sí? El artículo 1502 es una norma de carácter general, ¿sí? Lo cual deben reunir como elementos de validez todos los contratos. Obviamente eso tiene sus excepciones, como es el caso del mandatario, ¿sí? Cuando no tiene capacidad, por ejemplo, pero son cosas ya que son excepciones, en cada tipo contractual puede cambiar el tema. En el contrato de sociedad, si una persona que no tiene capacidad puede o no constituir un contrato. Pero la regla general es que todos los contratos, sin excepción alguna,
deben contener esos requisitos del artículo 1502, pero ya no estamos hablando de elementos de la esencia, sino elementos para la validez del contrato, que es una cosa totalmente distinta. Entonces, esa norma ha sido duramente criticada. ¿Qué dice el tercer artículo? ¿Sí? El tercer requisito de la promesa. ¿Sí? Que la promesa, bueno, algo así más o menos dice la norma, quien quiera mirar, mire el artículo 1611, numeral 3, pero que la promesa contenga un plazo o condición que fije la época en la que habrá de celebrarse el contrato. Es decir, toda promesa debe ser por escrito. En materia civil, en materia comercial, es consensual, excepto para el contrato de sociedad. Segundo, toda promesa, tanto en civil como en comercial, debe estar sometida, debe contener un plazo o condición que fije la época en la que habrá de celebrarse el contrato. Ahora, hay que recordar lo que se entiende para el derecho, lo que estudiamos esta vaina, qué es un plazo y qué es una condición. Y aquí nos abrimos un momento la página de cualquier libro de obligaciones del denominado tema de las obligaciones de carácter modal. Las obligaciones modales pueden ser de varias clases. Una de ellas es las obligaciones a plazo y las obligaciones a condición. La pregunta acá es, ¿qué es un plazo y qué es una condición? Se entenderá el plazo como un hecho futuro y cierto. Y se entenderá la condición como un hecho futuro e incierto. Eso es más o menos lo que dice cualquier libro de obligaciones. Mi profesor de obligaciones, nuevamente citado, el doctor, eso se le reconoce acá, no sé, al doctor, el doctor Gilberto Becerra León. En mis clases nos decía siempre, bueno, nos explicaba este tema. Nos decía, bueno, ¿y qué es la muerte? ¿Es un plazo o una condición? Ya uno se pone a pensar. Y la respuesta correcta desde estas definiciones, teniendo en cuenta que el plazo es un hecho futuro incierto y la condición es un hecho futuro e incierto, ¿la muerte qué es? Es futuro. Y segundo, es un hecho cierto, porque todos, cuando nacemos, lo único que tenemos asegurado es la muerte. Es un hecho que va a llegar, que a todos nos toca. Que no sabemos la hora exacta y el momento exacto de donde, bueno, cuando va a llegar la flaca, como dicen mis amigos mexicanos. ¿Sí? Entonces, será un plazo que, recuérdese también, las clases de obligaciones, que los plazos pueden ser de dos clases, de dos formas. ¿Sí? Pueden haber plazos indeterminados, es decir, hechos que son futuros, que son ciertos, pero que no se tiene, ¿sí?, el momento exacto en el que va a ocurrir. Se llaman plazos de carácter indeterminado. Y también hay plazos que son de carácter determinado, que ya sabemos a ciencia cierta cuándo va a ocurrir. Como un día, el 2 de junio del 2023. Ya sabemos que es un hecho futuro, que es cierto, como la muerte, pero a diferencia de la muerte, ese día, 2 de junio del 2023, es un plazo de ¿qué? De carácter determinado. ¿Y por qué estoy hablando de esta carreta? ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Sí? Porque cuando la ley dice que la promesa esté sometido a un plazo o condición que fije, que fije la época, esa palabra fije se ha interpretado como exactitud o se interpreta como exactitud. Entonces, la promesa debe estar sometida a un plazo o condición, pero no es cualquier plazo o condición, son plazos determinados y condiciones determinadas. Entonces, la pregunta que sigue acá en este momento es, bueno, ¿y yo cómo determino una condición? Y ahí es en lo que las promesas fallan. Muchas promesas. Este contrato, pues obviamente sale más barato pagarle a alguien en la papelería por ahí 20.000 pesos, que le cambie la minuta, que les ponga los nombres. Bueno, no sé cuánto cobrarán, 20.000 pesos ya, eso no es nada, 30.000 por lo menos.
¿sí? Pero ahí el problema. Señores de las papelerías, si están escuchando el tema acá, si algún momento alguien tiene una papelería y que haga promesas, ojo con este caso, este aspecto que es importante. Entonces va el señor a la papelería y se ahorra para ahorrárselos, bueno, por ahí el salario mínimo que cuesta hacer una promesa, que puede cobrar un abogado decente, si por hacer una promesa, y pues vaya, y le dice, mire, póngame estos datos, póngame el nombre, y aquí está mi cédula. Y bueno, ¿y cuándo? Llega el segundo requisito, el tema de la condición o el plazo. Y comienza a escribir, no, pues mire, póngame ahí que yo le voy a comprar la casa de que la escritura se la voy a firmar 5 días después, una semana después de que sea aprobado un crédito que está gestionando y que yo estoy gestionando, sea el que sea, eh, ante el banco BBVA. ¿Y por qué lo digo? Porque alguna vez hice una auditoría en alguna empresa, en una constructora, eh, y todas las promesas tienen este problema, no solamente las papelerías. Hay abogados que tal vez no estudiaron el tema bien de la promesa y pues cometieron un error. Errar es de humanos, pero un error cometido 2 veces ya no es un error, sino es una decisión. Y usted no puede estar decidido a estar ahí siempre metiendo las patas. ¿Sí? Algo les pasaría a esos abogados. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo redacto la promesa de esa manera, día y forma, día y fecha se vende el contrato se celebrará el día en que, 5 días después, en que sea aprobado un crédito que está siendo gestionado por el prometiente, comprador, vendedor, lo que sea, ante el banco tal. Esas promesas que son redactadas de esa manera no sirven para un carajo. No son promesas, no son contratos, ojo, señores de las papelerías y demás abogados. No son contratos, no sirven en lo absoluto. Es tinta con papel y ya, y una firma estampada. Del resto, no. ¿Por qué no? Porque no se configura un elemento de existencia del contrato. No se configura ese elemento que exige la ley para que el contrato se perfeccione. ¿Por qué? Porque el hecho de que se ha aprobado un crédito, que 5 días después de que se ha aprobado un crédito, pues es una condición, sí, es un hecho futuro e incierto, pero es de carácter indeterminado. Si usted somete una promesa de celebrar un contrato, cualquier contrato, no solamente el de compraventa, porque dije que cualquier contrato se podía, excepto el de matrimonio, ya lo dijimos. Pero si usted somete una promesa a una condición de carácter indeterminado, la promesa es de carácter inexistente. Entonces viene la otra pregunta, ¿cómo arreglamos la plana? ¿Cómo determino una condición? Y la respuesta es sencilla. Como le decía también mi profesor en la Universidad Libre, el doctor Henderson Sepúlveda, pues usted para determinar una promesa, una condición, la solución es amarle un plazo. ¿Sí? Amarle un plazo. Coja la condición, ¿sí? Y métale un rango ahí, limítela, ¿sí? Y si no se cumple en ese rango, pues no se entenderá por fallida. Entonces, ¿cómo se arreglará el tema? ¿Sí? La promesa o el contrato se celebrará si depende de un crédito, en ese caso, o de cualquier condición, sino que colocamos el ejemplo del crédito, que es un caso de la vida real. Entonces, el contrato se celebrará el día en que sea aprobado un crédito por el banco Avevillas, lo que sea, o cualquier banco. Punto. En todo caso, dicho plazo, dicho día no podrá exceder del 5 de junio del 2023. Punto. Es decir, esa condición, ese tema de que me aprueben o no el crédito en el banco, no puede exceder este día. Determiné una condición. En otras palabras, le amarré un plazo y listo. Perfecto. Señores de las papelerías, sigan ese consejo porque pues llegan muchos casos por esa bobada. Y pues la gente pues debería más bien en lugar de la papelería pagarle un abogado que hiciera eso, pero como hay más abogados que cualquier cosa en Colombia, pues es complejo. La profesión necesita revaluarse un poco. Eso siempre lo dije en clase y no lo digo yo, lo dicen muchas personas. No es que esté acá revolucionando las cosas. Son cosas que se han discutido, ¿sí? Porque está en crisis. Pero de pronto algún día traeremos un profesor que nos hable sobre ese tema. ¿Sí?
un sociólogo, un antropólogo, o alguien así que nos dé otra perspectiva, ¿sí? De lo que está pasando ahorita con la profesión del derecho. Pero en fin, el último requisito que establece el artículo 1611 del Código Civil es que se determine el contrato, que se individualice el contrato, ¿sí? Que de tal suerte solamente falte, si es un tema de una solemnidad, el día en que se va a cumplir una solemnidad. Si es un contrato real, recuerden, es aquel que se perfecciona con la entrega del objeto material, ¿sí? Con la entrega de la cosa, pues en el último requisito dice el día, si usted va a prometer un contrato real, ahí debe colocar el día en que se va a entregar un contrato solemne, pues el día en que usted va a cumplir una solemnidad. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con el contrato consensual? Y ahí hubo cierta discusión, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo prometo en venta un bien mueble, un carro, está la promesa, listo. Pero entonces, ¿qué dice la norma de la compraventa? La compraventa de bien mueble se perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre la cosa y el precio. Entonces, si en la promesa ya hay cosa y ya hay precio, pues eso qué va a ser promesa, es una compraventa, decían algunos. Entonces, no, decían alguna tesis, no es factible la promesa de bien, de compra-venta de bienes muebles. Situación que es falsa, que raya con la realidad jurídica, teniendo en cuenta de que ese contrato igual está sometido a una condición y a un plazo de carácter determinado. Y hasta que no se dé esa condición o ese plazo determinado, no se puede hablar jurídicamente, ¿sí? De una compra-venta. Esos son entonces los requisitos. Entonces, por ejemplo, si voy a prometer un contrato solemne el día que debo cumplir esa solemnidad. Si voy a prometer un contrato real el día de la entrega. Si voy a prometer un contrato consensual, pues bueno, hay que esperar que se cumpla esa condición, ese plazo, para que se pueda hablar ya del contrato en sí. Esos son los requisitos de la promesa. Que desde que ustedes estén, lo reúnan hasta en una cáscara de plátano, puede ser, si no tienen papel, ahí ustedes tienen contrato de promesa. No más. ¿Sí? Ahora, hay ciertas vicisitudes que se han presentado en el ejercicio, en el mercado contractual respecto a este tipo de contrato y que han sido estudiadas por la jurisprudencia. ¿De a qué me refiero? ¿Será necesario la hora de la promesa? Entonces la respuesta jurídicamente es no. ¿Cómo reactivamos la cláusula? Día y fecha de celebración del contrato. En la promesa, perdón, la escritura pública, si es un contrato de compraventa, se celebrará el 2 de junio de 2023 en la notaría 55, lo que sea. Ahí hay promesa. Se cumplió con uno de los requisitos de existencia, pero no le colocó la hora. Entonces, pues, usted con su cliente tendrá que llevar un libro. Anteriormente era la revista Semana, pero como se volvió un pasquín, pues ya no. Entonces ya ahora lleva un libro, literatura, volvamos a la literatura, llévese a Dostoyevsky, porque le va a tocar esperar desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde que cierren la notaría por no colocar la hora. No creo que vaya a estar muy feliz de que esté leyendo usted a Dostoyevsky. De pronto al tipo ni le gusta leer o le gustan hacer otras cosas. Porque esperarse, mamarse, ese horario no, por no colocar la hora, pues colóquela, siempre colóquela. ¿Sí? Ahora el tema de la notaría. ¿Sí? Usted colocó en la nota, si el tema es si la firma de contrato va a ser en la notaría, ¿sí? Y usted no especifica la notaría, pues, o sea, ahí sí puedo decir, la promesa no existe. Si usted no especifica el número de notaría, pero si por ejemplo el contrato es allá en Chinavita, Boyacá, que hay una notaría nomás, pues, pues usted no va a poner a preguntar cómo así cuál notaría, si en Chinavita nomás hay una. Entonces dependerá del contexto, la interpretación, todo el contexto en el que se desarrolla el contrato. ¿Sí? Pero en sitios en los que haya más de una notaría, pues especifique cuál notaría es. Es importante que lo tengan para la práctica. La jurisprudencia ha estudiado aspectos, por ejemplo, en materia de promesa, como si
¿Podría haber lesión enorme en una promesa? Entonces se prometió en venta un terreno que valía 100 millones y resulta que lo prometieron en venta en 10 millones. ¿Hay lesión enorme? No, ahí no hay lesión enorme. ¿Por qué? Porque nuestro sistema que aplica la lesio ultra dimidia, la lesión enorme, la ultra dimidia, como se llamaba en el derecho de medioevo, solo se admite, digamos, una interpretación restrictiva en unos casos que establece la ley. Que eso tiende a cambiar, eso está cambiando, pero así ha sido nuestra tradición en Colombia, que los casos en Colombia, en la lesión enorme, solamente se admiten los que están previstos en la ley. Y la ley es clara. La lesión enorme solamente se da en la compra-venta de bien inmueble. Como acá lo que se está prometiendo es una promesa, es un contrato que está preparando la compraventa de bien inmueble, ahí jurídicamente, contractualmente, no se puede hablar de una lesión enorme desde el punto de vista técnico y contractual. Que la promesa es justo título o no es justo título. Entonces también toca hacer esta pregunta, bueno, ¿y para qué carajos o qué efectos, de qué me sirve saber si tengo justo título o no? De ahí ya nos toca abrir un momento nuestro librito de bienes. ¿Sí? Recuérdese que la posesión puede ser de dos maneras, regular e irregular. La regular, que tiene justo título y buena fe posesoria, que se estudia en bienes, y la irregular, que le falta alguno de esos dos títulos, alguno de esos dos requisitos, perdón. El justo título o la buena fe. De ahí tiene su técnica de mirarse en bienes, que después miraremos qué nos enseñará bienes. ¿Sí? El punto es cuál es la diferencia. Que si yo tengo una posición irregular, el tiempo de la usucapión, de la prescripción adquisitiva, de los procesos de pertenencia, bueno, no del proceso, de la usucapión, ¿sí? De la prescripción adquisitiva como voy a adquirir el dominio, varía. Si es una posición irregular, son 10 años. Y si es una posición regular, son 5 años. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿La promesa es justo título? Y ahí el tema es mágico. Depende. Depende de qué, de una magia en el derecho, de una redacción, de unas palabras mágicas. Ahí el abogado es como Harry Potter porque si coloca la fórmula bien en la promesa, produce magia. ¿Y cuál magia? Pues son 5 años menos de tiempo para iniciar una presión adquisitiva. ¿Y cuál es? ¿Sí? Y lo estableció también la Corte Suprema de Justicia. Perdón, que se establezca, que se redacte en la promesa, que se transfiere la posesión, que se entrega la posesión. Si usted colocó esas palabritas mágicas, así como Harry Potter, repito, pues la posesión que usted tiene con esa promesa será de carácter regular, 5 años de usucapión. Pero si no la tiene, pues paila, 10 años. No paila, pero pues son 5 años más. Mucho tiempo. Entonces, siempre ustedes analicen todos esos factores a la hora de redactar una promesa de celebrar contratos. Los otros elementos accidentales de la promesa, o sea, ya desde que tenga esto, pues no habrá ningún problema. ¿Sí? Y ya usted, ya llega la tarea del abogado, del estudioso en derecho contractual, que le meterá unas arras, ¿sí? Una valoración del bien, un peritaje como anexo del contrato para evitarse un futuro tema de lesión enorme. Un tema de una cláusula penal, una buena cláusula penal de apremio, que aquí también vamos a ver qué es la cláusula penal de apremio y la cláusula penal indemnizatoria, pero eso será mucho más adelante en otras clases. Ya el resto de la promesa, usted lo va redactando y va nutriendo de carne al contrato. Y en eso precisamente es, digamos, la tarea del abogado que estudia este tipo de cosas. Esos elementos accidentales es precisamente lo que le brindan pues la lectura de los libros de obligaciones, la lectura de los libros de teoría general del contrato de negocio jurídico, hoy día en internet, conferencias o este tipo de espacios que nos permiten afianzar y democratizar el conocimiento, que es lo que queremos hoy en día. Vamos a hacer las clases más cortas porque, porque así me lo están pidiendo. Yo no veo ni 2 horas a Brad Pitt. Ahora sí voy a pretender que vean 2 horas a mí. No, pues entonces hagamos unas clases de 40 minutos y hasta ahí llega la clase de hoy. Muchas gracias muchachos por asistir. Les agradezco en serio su apoyo. Estamos creciendo, vamos a mirar más temas, más cosas. Hoy les escribí al grupo qué temas quisieran que desarrollara los profesores acá.
Por favor, escríbanme o acá a la página qué temas quieren que desarrollemos. Eh, También tengo que hacer como una publicidad. Hoy también tuve contacto con el doctor Milton Perdomo, no sé, yo lo presentaré después porque es necesario también tener un penalista que nos explique muchas cosas acerca del derecho penal, ya del tema puro. Entonces, tenemos muchos invitados que, pues, de tallas nacionales e internacionales, porque también tenemos contactos con abogados franceses que nos quieren hablar sobre derecho internacional humanitario, sobre abogados chilenos que nos quieren hablar sobre la niñez en Chile. Bueno, el tema, yo la verdad quiero como poderme hacer una especialización en derechos humanos, quiero hablar de otra cosa, porque yo les voy a enseñar derecho comercial y responsabilidad civil, lo poquito que sé, pero el conocimiento yo no quiero que se me acabe ahí. Yo tengo la oportunidad de aprender otras cosas y enseñarlas. Pero el tema está creciendo, es chévere. Muchos profesores están acá muy entusiasmados. Vamos a crear un eslogan de la marca, la marca Universidad para la Gente, porque se está logrando, estamos de alguna manera aportando un poco al país y revolucionando el tema de la educación. Entonces, yo los invito a que se suscriban al canal de YouTube, que va a ser nuestra forma de financiarnos, porque pues se toca conseguir plata de algún lado. Porque alguna vez me dijeron que les cobremos, que miremos, no, o sea, no, lo que dijo el doctor David alguna vez, bajo el principio de que la educación debe ser gratuita. ¿Sí? Y créanme que sí, o sea, estamos mandando un mensaje muy interesante, ¿sí? A todas las universidades, a todo el país, porque los conocimientos todos los profesionales deberían compartirlos. Esto debería replicarse, nosotros queremos abrir más facultades, que esto crezca, porque no solamente se puede con abogados, sino pues con otro tipo de disciplinas. Eh, yo les agradezco mucho por esa compañía. Ahorita vi más personas como, bueno, no sé, pero vi mucha gente. Y pues nada, nos veremos después. Mañana, el jueves, hay una clase con el doctor Carlos Dávila. Y ahí están programadas las clases que yo las iré posteando en nuestro sitio de Universidad para la Gente. Que estén muy bien. Dios los bendiga.